a las 7 iglesias, valga la redundancia, y vamos a ver hoy a la iglesia de Pérgamo. Así es que vamos a orar para poder empezar con esta clase. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Dios maravilloso, por este tiempo precioso que nos permites, Dios eterno, estar aquí, Señor, exaltando tu nombre, exaltando tu presencia y dándote gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre precioso, porque tú siempre nos bendices, tú siempre nos ayudas y tú siempre estás con nosotros, precioso Cordero de Dios. Nuestras almas te alaban y te adoran, precioso Padre. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Rey de gloria. Te damos a ti toda alabanza y adoración, Rey eterno. Amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, vamos a leer. Yo quiero que usted vaya a la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente, así es que vamos a estar leyendo esta versión. Dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti vendré a ti de repente y peleará contra ellos la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabada un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Para los que van ingresando, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Y dijimos varias cosas importantes cuando empezamos a hablar de las iglesias, ¿cierto? Dijimos que las iglesias estaban ubicadas en una carretera principal de Asia Menor. Era la carretera más importante del Imperio Romano para aquel entonces. Dijimos que Éfeso tenía allí el templo a la diosa Diana, y a ella le rendían tributo. Dijimos que allí también habían algunos nicolaitas, y los nicolaitas dijimos que venían de Balaam, que eran aquellos que era aquel hombre que incitó, que dio la estrategia, no incitó, él dio la estrategia para que el pueblo enemigo del pueblo de Dios lo llevara a idolatrar a sus ídolos. Y también hablamos de la iglesia de Izmir. Dijimos que habían 2 iglesias que no habían sido exhortadas dentro de estas 7 iglesias, y la iglesia de Izmir fue una de las iglesias sufridas, perseguidas, con problemas dentro de la ciudad, por la cual muchos es parte de los cristianos, judíos, incluso árabes de esta época, pasaron por situaciones adversas bajo el caos que se vivía en aquel entonces. Y hoy vamos a ver esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es un poquito peculiar. Yo diría que entre Pérgamo y la iglesia de la Odisea se pelean por el primer lugar entre las iglesias con más conflictos, o bueno, con más temas difíciles y complicados. Y hoy vamos a hablar de esta iglesia poderosa. Primero les voy a hablar un poco de lo que es su cultura, de cómo fue, por qué apareció, qué significa, y luego vamos a ir a la palabra, donde vamos a aterrizar algunos conceptos que hay ahí en el libro del Apocalipsis.
Entonces, Pérgamo significa pergamino y el pergamino se producía en aquella región de Asia Menor y por tal motivo dicen los estudiosos que a esta ciudad le llaman Pérgamo, porque allí se hacía el pergamino. Pero también dice que el Pérgamo significa ciudad fuerte o fortificada. Pérgamo estaba construida sobre una colina a una altura de 330 metros a lo alto y ellos habían creado esta ciudad en lo alto, convirtiéndola una fortaleza natural. Era la única del tiempo, era la ciudad alta, era una ciudad alta. Entonces, también hay una leyenda que dice que Pérgamo fue fundada por el hijo de Neoptólemo, que fue un personaje de la guerra de Troya en el 560 antes de Cristo. Pérgamo era un centro cultural donde se aprendía el griego y había muy buena educación. Podríamos decir que aquí en Colombia, por lo menos un centro cultural, obviamente Bogotá, un centro de estudios, Bogotá, donde hay las mejores universidades donde los chicos van a estudiar. Algunas están en Santander, en Pamplona, otras están en Medellín. Entonces había como esa parte donde la gente iba especialmente a estudiar alguna carrera, por así decirlo, a hacer algún estudio. Allí se veía mucho el tema de la medicina, se veía mucho el tema de la astrología, la filosofía, los filósofos, Platón, bueno, todo este tema. Entonces, este era un centro de educación y de culturizar a la gente en el idioma griego, en hablar en toda esta cultura griega, mejor dicho. Ellos contaban con una biblioteca muy, muy importante, la segunda más importante de Asia Menor. La primera era la de Alejandría y la segunda era la de Pérgamo, que tenía más o menos 200.000 pergaminos. Entre esos habían infinidad de estudios, infinidad de conceptos. Ellos eran muy buenos en las matemáticas. La palabra canon se desprende de todo lo que es el griego, lo que nosotros llamamos el canon bíblico, se desprende de todo lo que es el griego. Y el canon tenía que ver con una medida matemática, entonces ellos eran muy matemáticos, eran muy intelectuales, y allí iba mucha gente a estudiar todo lo que era cosas de interés importantes, estudios importantes. Pérgamo fue nombrada como patrimonio para la humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Por su riqueza, por todo lo que hay allí, todo lo que había en la ciudad de Pérgamo que aún existe. La ciudad de Pérgamo está vigente, pero no hay cristianos allí. La ciudad de Pérgamo desafortunadamente no tiene cristianos. Hace como 2 años un ministerio que se llama Preciosa Sangre, dirigido por un pastor conocido mío, se llama Mauricio Reyes. Ellos tienen una casa, le llaman casa de oración en Pérgamo, y allí ellos oran todos los primeros de los meses, hacen oración por Pérgamo, interceden por Pérgamo, tienen literatura allí en esta casa, hay estadías por un año para ir a evangelizar allí en Pérgamo, y están tratando de llevar el evangelio a esta región totalmente olvidada del evangelio. El 100% de su población es musulmana, ya que esa es una de las corrientes religiosas más fuertes en Asia. Recuerde que Asia Menor es lo que actualmente es Turquía y está dividida entre Europa y Asia. Turquía es un país intercontinental. Entonces, tanto se ve la cultura europea como se ve la cultura totalmente musulmana, o sea, árabe. Entonces, allí hay un mundo, dos mundos dentro de un mundo. Amén. Pérgamo fue fundada a 26 kilómetros del mar Egeo.
Este mar Egeo es bien importante para ellos en cuanto a la parte comercial. Pérgamo, cuando ellos la armaron, cuando ellos la fundaron, lo que hicieron fue hacer como un tipo de terrazas artificiales, lo que la convirtió en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Las ruinas de Pérgamo todavía existen. Tu pastora tiene un sueño personal y se los comparto hoy, es ir a Turquía. A mí me encanta ese país. ¿Por qué? Porque hay demasiado por aprender allí. No más el ir a visitar las iglesias que están allí sería un privilegio, mejor dicho, poder empaparse uno de esa cultura, verlo de cerca, tomar fotos, todo eso me parece espectacular. Así de que esta ciudad era la más antigua o sea, la más antigua, la metrópoli más grande y más antigua del mundo. Todavía en la parte alta están las ruinas de Pérgamo y en la parte plana, llana, está la ciudad. Actualmente se llama de la misma manera, Pérgamo. Allí en Pérgamo estaba el altar de Zeus, el templo de la diosa Atenas y la biblioteca, que eran una de las cosas más importantes que habían en Pérgamo. La gente iba al templo de Zeus. Recuerde que Zeus es como el Jesús de la mitología griega, sin por debajear a nuestro Jesús, porque él está mucho más por encima que cualquier otro dios. No tiene otro que se iguale a él, pero en la mitología griega, en la cultura de ellos, Zeus es un dios poderoso. Está el templo también de la diosa Atenas, que era con el que competían con Éfeso. Recuerde que Éfeso tenía el templo de la diosa Diana, que es la diosa de la fertilidad, y allí en Pérgamo estaba el templo de la diosa Atenas, y también tenían esta biblioteca. Así que Éfeso y Pérgamo eran un poco rivales. ¿Por qué? Porque Éfeso era un puerto muy importante, pero Pérgamo era una ciudad grande, una metrópoli, donde se encontraban muchas cosas, donde se podía disfrutar de muchas cosas, así de que andaban en la riña. Antipas, vamos a hablar un poquito de Antipas, porque la Biblia aquí lo menciona en el capítulo 2 y en el versículo, ya les digo cuál es el versículo. Se me perdió. Ok, el 13 dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas, se dice que Antipas fue el fundador de la iglesia cristiana, él fue el que estuvo allí con la iglesia cristiana, y también dicen que como fue el primer mártir, él fue quemado, y mientras era quemado, él decía, aleluya al santo, 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 3 veces santo. Imagínense qué potencial y qué honor el que este hombre debió haber recibido, porque en medio de ser quemado no se estaba quejando, sino que estaba diciendo santo, santo, santo. Aleluya al santo, santo, santo. Mientras que a nosotros nos duele una uña y nos preocupamos de más y renegamos y a veces hasta culpamos a Dios, este hombre permaneció fiel, dirigió a la iglesia y fue condenado a la hoguera bajo el reinado de Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más brutales, más crueles de la historia del Imperio Greco-Romano. Bajo su reinado, bajo su gobierno, se establecieron diferentes formas de tortura, se establecieron causas dolorosas para los cristianos, para los judíos, porque los odiaba y él quería establecer su propio imperio, y eso fue muy fuerte bajo el Imperio Romano. Pérgamo, como les decía, es una ciudad hermosa, actualmente funcional, actualmente viva. Allí hay gente preciosa que no conoce a Cristo, pero que son preciosos porque el Señor los va a atraer con cuerdas de amor. Y dice que Pérgamo tiene, ahorita debe tener un poco más, pero para hace unos 2 años, 3 años, Pérgamo
tenía más o menos 100.000 habitantes. ¿Amén? Después de la guerra greco-turca en 1921, todos los cristianos de esta región fueron expulsados. A causa de esto, los turcos empezaron a amar un poco más el Islam, mucho más toda la cultura islámica, y los cristianos desaparecen de la escena de Pérgamo. Y allí empieza a manifestarse todo lo que es el Islam. El Islam por la guerra greco-turca. Ya los turcos en 1921 ganan el poder, se toman toda Turquía, que era toda Asia Menor, que es la actual Turquía, y ellos empiezan a improntar a las ciudades, a los territorios de Asia bajo su lema islámico, y el Islam empieza a crecer muy rápidamente. Y desafortunadamente no tenemos cristianos allí, no hay nadie que predique el evangelio a profundidad tal vez. Como les decía, hasta ahorita se está levantando algo allí en Pérgamo. Sería poderosísimo un día poder ir y predicar el evangelio allí, donde no hay ni un solo cristiano, donde ellos conocen a Jesús. Recuerde que el Islam reconoce a Jesús y lo respeta más que los judíos, pero lo reconocen como uno de los profetas mayores, como un Elías, como un Eliseo, como un Daniel. Le tienen un alto respeto y un gran honor. Le dicen Isa. Isa en turco es Jesús. Creen en Jesús, saben que Jesús estuvo aquí. Ellos están convencidos de que Jesús estuvo aquí, pero no como su Señor y su Salvador, sino como un profeta grande y poderoso. Oremos para que Dios traiga libertad sobre esas mentes. Pérgamo era el centro de 4 sectas y allí habían 4 formas en que adoraban de diferente manera. Adoraban entonces, como les decía, a Zeus, a Atenas, y se me perdieron las otras 2. Dios, a dos emperadores romanos. Yo creo que más adelantico yo lo tengo anotado, se los comparto. Habían 4 sectas allí. Y si ve que el tema de las sectas y de tergiversar la palabra y de meterla al acomodo de nosotros no es de ahorita, eso viene de mucho tiempo atrás, donde la palabra se convertía en algo que yo podía ordenar como a mí se me diera la gana y hacer de ella lo que a mí se me diera la gana. Entonces no es de ahorita. El dios principal de Pérgamo estaba simbolizado por una serpiente. Y todos sabemos lo que significa la serpiente para la medicina, ¿cierto? La medicina viene de Egipto. En Egipto fue donde se usó la serpiente con el palo, la serpiente envuelta con el palo por primera vez, y de allí es donde viene todo lo que es la parte médica, la medicina, la farmacéutica, la farmaqueia, que es la medicina. La medicina antes era la hechicería, para que usted tenga un poquito más de contexto en cuanto a la medicina, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la farmacia, farmaqueia, medicina, medicamento, que se terminaba convirtiendo en brujería, en ritos y en un montón de cosas. Luego, al pasar del tiempo, la medicina se va perfeccionando, por así decirlo. No es la palabra, pero supongamos que se está perfeccionando para darle un estatus en el mundo para la humanidad, ¿no? Entonces, el acetaminofén lo fueron inventando cosas, la penicilina. Antes la medicina era solo con hierbas naturales, con todo lo que la tierra producía. Pero entonces, esto se tergiversó. La medicina, yo digo que Dios permitió que existiera todas las plantas que existen para que nosotros encontráramos remedio en ellas, ¿cierto? Remedio de, un ejemplo, me duele el estómago, tómese la agüita de apio, ¿cierto? Un ejemplo, estoy inflamada el estómago, tómese la cúrcuma. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas que ahorita, como que en medio de todo lo que está sucediendo con la medicina, la gente está empezando como, ay, no, esto sirve para esto sirve para esto. Y ahora ya hoy veía un video que me pareció espectacular,
la proteína casera, entonces lleva ajonjolí negro, semillas de girasol, semillas de calabaza, linaza, cacao, y eso queda un polvo súper espectacular, y entonces usted se lo puede poner a su yogur griego o al vasito de jugo de leche de almendras o qué sé yo. ¿Para usted qué? Para usted poder disfrutar de una salud mucho más bendecida que la que encontramos a través de las medicinas. ¿Por qué? Porque cuando vemos el resultado de todo esto, yo me leí un libro que se llama Farmaqueya y es de la doctora y pastora profeta Ana Méndez. Y ella ahí enseña, y ahí están escritos de doctores muy reconocidos donde ellos hablan todo lo que se hacía en Alemania, que es, si no estoy mal, en Múnich, que es donde están las grandes farmacéuticas como Novartis, bueno, un poco no de farmacéuticas, donde dice que allí hacían trabajos y experimentos para hacer los medicamentos. Así que cuando a nosotros nos ponen medicamentos, lo que nos ponen es una cantidad de investigaciones diabólicas que cambian la genética, que dañan los órganos, en fin. Entonces, la farmacia, aunque hoy en día si nosotros la sabemos direccionar, la medicina, porque mi hija por lo menos va a estudiar medicina, pero ella dice, mami, yo voy a ser la que testifique todos los milagros de Dimensión de Gloria. Yo voy a ser la que diga, esto, le tenía tal persona tenía esto, sí, pero ella vino tal día, tal fecha y fue sana y aquí está la doctora y ella testifica y dice, sí, es real, le hicimos los exámenes y salió que no tiene nada, listo, ¿cierto? Pero la farmacia en sí es fuerte, el tema de la farmacia es fuerte. Así de que allí en Pérgamo estaba simbolizada ese dios principal. ¿Por qué? Por una serpiente. Recuerde que también el libro de Números nos habla de un Nejustán. No sé si usted lo ha escuchado, yo no he buscado, no busqué la cita bíblica, pero Dios me lo trae a memoria ahorita. El Nejustán es que todo el pueblo, cuando desobedeció a Dios, todos se enfermaron. Y la forma en la que Dios le dijo a Moisés para que el pueblo se sanara fue que le dijo, pon en un palo una serpiente de cobre y cuando ellos la miren, se sanará. Entonces de allí viene todo este tema de tomar la serpiente, de cogerla como simbología de medicina, pero la serpiente simboliza a Satanás, al infierno, a todo lo que es perdición, maldición, también simboliza la carne, porque la palabra original en el hebreo de serpiente también tiene que ver con el polvo, y del polvo venimos nosotros, entonces tiene que ver con la carne de nosotros, con la intención de nuestra carne, y eso es un tema muy profundo. Yo por ahí tengo un estudio sobre eso y hice un pequeño devocional. En YouTube está un té con mucha fe, donde habla de la serpiente y de la carne, cómo están alineados estos dos nombres en el hebreo, y dicen los judíos, los rabinos dicen que lo que tentó a Eva no fue una serpiente literal, o sea, no fue un animal, fue la iniquidad de la carne que estaba dentro de ella y la cual fue manifestándose a través de los propios deseos de esta carne. Luego se los explicaré mejor. Esto es, hay un poquito ahí de ese tema que no es del tema, pero que tenemos que hablarlo porque la serpiente siempre simboliza algo perverso. Entonces allí en Pérgamo estaba ¿qué? La serpiente era el símbolo de ¿qué? De la medicina. Y en la acrópoli de la ciudad, alta en la ciudad, en la parte alta, había un altar a Zeus donde el fuego no se apagaba. Este altar de Zeus todavía existe. Incluso, ahorita les voy a dar el nombre de cómo usted llega a este lugar, es una montaña, y cómo se ve ya el nombre de lo que significa ese lugar hoy en día para la ciudad de Pérgamo. ¿Y están dónde? En el lugar alto. Y recuerde que la Biblia nos habla de Moloc, y Moloc era un dios pagano que su barriga era un gran horno de fuego, y allí todos los pueblos paganos metían a sus hijos como sacrificio a su Dios en esa caldera, los echaban vivos, y los hebreos, el pueblo de Dios, también llegó a coger a sus hijos y tirarlos a ese gran horno de fuego que había en el centro del vientre de Moloc. Como
como ofrenda, como sacrificio. Allí quemaban a los hijos. Y vamos a ver lo que dice el verso 12. El verso 12 dice que Jesús dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Amén. Los romanos tenían diferentes tipos de espadas. Tenían una espada que tenía filo por un solo lado, pero ellos tenían una espada que tenía un doble filo. Tenía un filo por acá y tenía un filo por acá. Entonces, si no te cortaba por un lado, te iba a cortar por el otro cuando ellos la movían, porque era una espada de doble filo. Así es la palabra del Señor, una espada de doble filo, que si no te corta por aquí, te corta por aquí, pero de que te corta, y de que nos corta, porque quiere hacernos totalmente nuevos, transformados. El verso 13 dice de la siguiente manera: yo sé que vives en la ciudad donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, perdón. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Imagínense el nombre de esta ciudad, Pérgamo, pero no era conocida como Pérgamo, era conocido como la ciudad de Satanás. Dicen aquellos que han estudiado la historia, a mí me gusta verme todos los documentales que encuentre sobre la historia de las ciudades, de todos esos temas, porque así uno puede aprender un poquito más y puede enseñar con un poquito más de claridad el tema. Pero dicen que Pérgamo era una ciudad tan corrompida que había prostitución, los niños eran prostituidos, las niñas eran prostituidas, había homosexualismo, bueno, había un sinnúmero de cosas que muy parecidas a las que nosotros estamos viendo ahorita. Entonces, mire el Señor cómo llama a estas ciudades. Dios no le dice a Pérgamo, sino la ciudad donde mora Satanás. O sea, ese era un apodo bien, como diría yo, bien heavy, un título bien perverso, por la perversidad que había en ellos, ¿no? Jesús sabía que la iglesia de Pérgamo moraba en medio de una ciudad donde Satanás moraba. Amén. Pero el Señor tenía conocimiento de todas las cosas que ellos hacían. Entonces aquí es donde nosotros podemos entender que aunque nosotros digamos que estamos en medio de la perversidad, no tenemos por qué pervertirnos. Que aunque estamos en medio de un tiempo muy, muy difícil, muy, muy complejo para ser cristiano, para vivir en paz, para no ofuscarse. Mire, yo veo las noticias porque a mí me gusta ver las noticias como buen lector y como buen expositor. A mí me gusta ver las noticias y me parece importante uno saber qué está pasando, qué está sucediendo, no solamente en mi casa, sino en Colombia, en mi barrio, en el mundo, en las naciones. Uno tiene que saber qué está pasando. Mire, yo veo las noticias y a mí me dan ganas de coger y darle un golpe al que las publica. Yo digo, ¿cómo va a publicar una noticia como esta? ¿En qué cabeza le cabe publicar una noticia? Perdónenme, yo no soy uribista, no soy petrista, pero totalmente estoy lejos de querer apoyar a este señor Petro, y cuando escucho las noticias de que él es el mejor presidente, yo digo, están locos, yo no sacaría una noticia, en mi canal no lo prestaría para sacar una noticia como esa, porque yo tengo que hablar las cosas buenas de mi nación, ¿cierto? No lo malo. Pero mire, así estaba la iglesia, estaba Pérgamo. Y aunque uno está ahí, le da como ganas de, uy, yo voy a cantar la tabla, uno dice, mejor me quedo callado, o mejor contesto esto, o mejor opino esto. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un Pérgamo corrompido, pero nosotros somos la iglesia que se tiene que guardar, la iglesia que tiene que guardar la doctrina fiel, la iglesia que tiene que guardar la doctrina verdadera, la iglesia que está para edificar y no para destruir, la iglesia que está para amar y no para desechar, la iglesia que está para plantar y no para desarraigar, la iglesia que está en esta temporada para bendición, amén. Entonces, cuando usted y yo vemos esto, decimos, wow, pobrecitos los de Pérgamo,
¿Cómo harían para mantenerse los que se mantenían fieles? ¿Cómo harían para mantenerse fieles cuando veían todo lo que se movía en su entorno, todo lo que pasaba? Recuerden que era una metrópoli grande, la más importante del mundo antiguo, y eran perseguidos por todo lo que hacían. Yo creo que iban de otras ciudades, de otros países, de otras regiones a buscar la adoración que había allí en el templo de Zeus, en el templo de Artemisa. Yo creo que iban a comprar el muñequito. Yo creo que no, no era diferente ahorita. El muñequito, San Gregorio, San Pancracio, bueno, todo este tipo de dioses, ¿no? Entonces, esta iglesia estaba en medio de una situación adversa, en medio de una situación complicada. Y aquí le tengo las 4 sectas que aparecían y que se movían en Pérgamo para ese tiempo. Zeus, adoraban a Dionisio, adoraban a Asclepio y adoraban a Atena. Estos eran 4 dioses a los que ellos adoraban. Imagínense la minoría cristiana que trataba de adorar a Dios y eran perseguidos y eran torturados y pasaban un sinnúmero de cosas allá. Sigue diciendo, Pérgamo, la ciudad donde Satanás tiene su trono. Imagínense qué fuerte, ¿no? La ciudad donde Satanás tiene su trono. Mire lo que dice. El verso 14, pero tengo unas cuantas quejas contra ti. En otra dice, pero tengo unas cosas contra ti, ¿cierto? Y a Éfeso también le dice, pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor, yo sé que tienes un arduo trabajo. O sea, el Señor primero los exaltó y luego les dijo, ustedes son tin, 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 como el dermatólogo, al grano. Aquí en el 13 les dice, yo sé, o sea, yo sé dónde viven ustedes, yo sé que ustedes habitan donde viven, donde habita el trono de Satanás. Yo sé que ustedes, algunos, están ahí, aunque vieron a mi testigo fiel padecer y morir quemado, ustedes han estado ahí. Pero luego, miren lo bonito del Señor. El Señor primero nos elogia y luego nos exhorta. Si algún día usted, primero, antes de elogiarle lo bueno que usted es, le dan galleta, aunque lo que le estén diciendo sea bueno, usted órele a Dios, porque a usted no lo pueden maltratar antes de bendecirlo y antes de decirle las cosas buenas que usted tiene. Mire, yo sé que usted barre súper bien, hermanita. A usted la barrida le queda espectacular, pero resulta que en la trapeada usted trapea así, como la pastora, para aquí, para allá, para todo lado. Entonces el piso se ve manchado, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre, como la pastora, si yo trapeo así, a mí no me digan trapeo para un solo lado porque yo esa vaina no la aprendí? En mi casa no había baldosa y yo aprendí que eso para donde fuera se trapeaba con tal era que se recogiera el tierrero y quedara bonito para después encerar y luego ponerse las medias viejas rotas para brillar ese piso y que quedara bonito, porque si no mi mamá tenga que les doy. Entonces yo no sé trapear para un solo lado. Ahí sí ustedes verán siempre que la pastora le cuesta. Pues yo lo hago, pero me cuesta. Y lo hago en la iglesia, porque en mi casa no lo invito porque yo trapeo feo. Entonces, mire, siempre Dios te va a elogiar, siempre Dios te va a bendecir, siempre Dios te va a mostrar tus cosas buenas, siempre te va a decir lo que tú eres en lo bueno y luego te va a exhortar aquellas cosas que debemos corregir, que debemos arreglar y poner en orden. Amén. Dios nunca nos va a coger y tin, 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 como de uno cuando coge al chino y le da tin. No. El Señor primero te dice, mira, esto es bueno, tú haces esto súper bien, maravilloso, eres espectacular, pero tengo contra ti tal cosa, ¿cierto? Yo sé que vives, yo sé que esto, pero en el verso 14 el Señor le dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Balaán, recuerde que fue contratado por Balac, creo que fue el rey amonita o amalecita, creo que fue uno de esos dos, no estoy segura,
para que maldijera a Israel, al pueblo de Dios. Entonces fue primero y dijo, no, yo solo puedo proferir palabra de bendición a ese pueblo, yo los bendigo, yo declaro que serán bendición donde quiera que vayan, no, 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 pero maldígalos, no, no puedo. Después volvieron, lo invitaron y tampoco pudo. Y creo que fue en la tercera donde la burra de Balaán habló. Y la burra le dice como que usted por qué me pega, yo no tengo la culpa que usted se haya torcido y haya querido pervertir su don, entonces a mí no me culpe de sus problemas, en pocas palabras le estoy parafraseando el texto. Entonces Balaán, en su afán de no meterse en problema con Balac, entonces les dice, no, mire, yo sé que a ellos yo no los puedo maldecir, definitivamente yo no los puedo maldecir. Balaán era un profeta. Entonces ahí es donde aprendemos que el don siempre estará, pero qué uso le doy a ese don. Entonces Balaán era un profeta, pero luego de que maldijo, no pudo maldecir al pueblo, le dijo a Balac, mire, ¿sabe qué? Llévelos a idolatrar, llévelos a tener actos sexuales pecaminosos delante de los dioses paganos que ustedes adoran y ya estuvo. Con eso ellos perdieron, Dios se aparta de ellos y ellos entran en pecado, Dios los deja y ustedes pueden entrar a hacer lo que quieran con ellos. Entonces, mire que aquí en la ciudad de Pérgamo había una iglesia cristiana que todavía toleraba a los que estaban, ¿dónde? Los que mantenían, ¿qué? La enseñanza de Balaam. O sea que los cristianos estaban acomodados con los baalamitas, que en pocas palabras son los nicolaitas, los que tienen un poquito de Dios, pero un poquito del mundo, los que tienen un poquito de aquí, pero un poquito de allá, los que dicen, yo amo al Señor, pero todavía le pido a la Virgen, etcétera, ¿cierto? O yo amo al Señor, pero todavía me gusta irme a la discoteca y farrear una vez al mes o decir groserías, bueno, en fin, ¿cierto? O decir mentiras, o tener pecados ocultos. Entonces, allí en esta iglesia cristiana, que no es diferente ahorita, habían dos tipos de personas. Los cristianos, los que tenían la doctrina de Balaam, pero estaban esos cristianos que lo toleraban, que les parecía normal. ¿Sabe una cosa, amado? El pecado nunca es normal. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la perdición. El pecado siempre será pecado. Yo le decía hoy a los chicos que están validando el bachillerato en la iglesia, yo les decía, mis amores, Dios ama al pecador, pero Dios nunca va a tolerar el pecado. Entonces, así nosotros hayamos sido hechos a su imagen y su semejanza, hubiésemos sido creados a su imagen y su semejanza, y aunque Él nos ame con tanto amor que nos ama, si nosotros pecamos, Él no va a poder estar cerca de nosotros, porque lo que Él ama de nosotros está corrompido por lo que Él odia y aborrece, que es el pecado. Así es que Él, aunque nos ame, siempre va a querer que nosotros estemos limpios para el poder estar cerca de nosotros. Amén. Entonces dice, bueno, ahí le tengo una cita bíblica para que la anote, Números 24:14. Entonces, en la ciudad de Pérgamo, en la parte antigua, que es lo histórico, lo que la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad, hay una palabra que hay un letrero que dice Balik Shekai, que significa sufrasi en español. Y para nosotros, la palabra sufrasi significa mesa del demonio. Según la mitología griega, el demonio dejó huellas en este lugar. Y cuando usted ve un documental de Pérgamo, que yo le invito a que se lo vea, Preciosa Sangre tiene uno, pero es muy cortico, búsquese uno, hay unos más larguitos. Si yo lo encuentro, se lo mando para que usted lo vea. En la parte alta es el templo y hay una reja, está guardado por una reja y hay unas huellas grandísimas, unas huellas así muy grandes. Entonces ese lugar está cerrado porque dicen que ese es el templo de Satanás y que Satanás pisó allí. Allí hay unas pisadas y ellos están convencidos que Satanás fue quien pisó ahí. Entonces ese lugar es cerrado, usted visualmente lo puede ver, puede tomar fotos, pero usted no puede entrar, no puede acceder a él. Creo que al templo sí, no estoy segura. Pero a ese lugar específico donde Satanás puso las patas, no. Perdóname que le diga patas porque él no puede tener pies. Entonces, seguimos.
Algunos cristianos de Pérgamo estaban siendo tolerantes al pecado, como los efesios. Habían unos que toleraban a las enseñanzas de los nicolaitas y en Pérgamo habían unos que sí que toleraban las enseñanzas y la doctrina de Balaán, que Balaán y nicolaitas son exactamente lo mismo. Entonces en el verso 16 el Señor le dice, arrepiéntete. Mira, vamos a leerlo. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. El Señor llama a esta iglesia que al arrepentimiento y si no, Él va a venir con la espada de su boca, o sea, con la palabra. Va a venir con la palabra para traer ¿qué? Juicio. No va a venir para consentirlos, no va a venir para abrazarlos, va a venir ¿para qué? Para traer juicio. Cuando el Señor llama a la iglesia a arrepentirse, es porque si nosotros no nos arrepentimos, Él va a venir con su espada, o sea, con la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, a traer ¿qué? Juicio. Juicio de, mire, usted no se arrepintió, este es el juicio y aunque yo lo perdone, esta es la consecuencia. Yo también hoy le decía eso a los muchachos. Y aquí en la mesa con mis hijos, con mis hijas, mientras almorzábamos, lo hablábamos. Una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que tengamos que decir, ay, no, Dios no me va a hacer nada. No, ay, Dios no te hace nada. Pero la consecuencia de lo que nosotros hacemos mal, sí o sí va a estar. O sea, no hay forma de que usted diga, Dios me ama tanto que no me va a permitir que yo pase por esto. No, si nosotros nos equivocamos, pues nosotros pagamos, dijo mi pastor, el canazo. Amén. El canazo. El que peca es perdonado si se arrepiente, dice el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia, pero esa misericordia no es la omisión de la consecuencia. La consecuencia sí o sí la tendremos. Y se lo dice a alguien que vivió las consecuencias de la mala mayordomía por muchos años. Amén. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra. Ah, mire, su ahí también me está apoyando y yo también. Yo creo que aquí todos hemos llevado galleta del Señor, la consecuencia por hacer lo que nos parece, por hacer lo que nos da la gana. Aquí todos hemos, yo creo que atravesado por esa situación, ¿cierto? No creo que seamos tan inocentes todos, porque si no, dijeron por ahí, quisiera estar libre de pecado para apedrear a más de uno, pero no es posible. O sea, todos aquí andamos con testimonio o con consecuencia o ya pasamos la consecuencia. ¿Me? Dice el 17, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Si ve que aquí dice todo el que tenga oído, no está hablando solamente de un tiempo en pasado, ni un tiempo, ni una palabra específica para alguien, como que eres tú, no. Está hablando todo el que tenga oído hasta el día de hoy. Recuerde que yo les dije que Apocalipsis es el libro que escribió Juan, que todavía está vivo. Amén. La gente dice, Juan, el apóstol Juan se murió. Sí, en cuerpo sí. A ese pobre murió viejo, por allá olvidado, porque él fue el único que no murió a espada, ni crucificado, ni quemado, de ninguna manera. Él murió tal vez por allá viejito, olvidado, tal vez hasta murió antes que María, después que María, o María Magdalena, no sé cómo sería, o se encontraría de pronto con Pablo, esos. Allá en el cielo nos enteraremos, allá nos sentamos, nos tomamos un café con los discípulos y les preguntamos, ¿cierto? Pero supongamos que murió por ahí viejito, solito, porque él estaba exiliado, pero Juan no murió, porque cuando usted lee el Apocalipsis, usted está leyendo a Juan, un escritor poderoso que tuvo la capacidad espiritual por su vida de entrega a Dios de poder ver, escuchar, hablar y gustar del Apocalipsis. O sea, Juan está vivo. Juan vivió esto antes que nosotros, lo que la iglesia está a punto de vivir, lo que el mundo está a punto de vivir, Juan ya lo vio, Juan ya lo vivió, Juan estuvo en la cena. Como cuando usted está en un sueño y usted dice, yo ya estuve aquí. Cuando usted se despierta y sucede las cosas, usted dice, yo ya estuve aquí. Yo me soñé esto tal día.
El Señor lo llevó al futuro. Y eso fue lo que el Señor hizo con Juan. Lo llevó al futuro. Por eso cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? El Señor le dice, bueno, como que, ¿y a usted qué? Dijeron por ahí, no sea sapito. ¿A usted qué le interesa? El Señor le dijo a Pedro, relájese, preocúpese por usted, que a usted qué. Si yo quiero, dejo a Juan hasta el final de los tiempos. Y yo creo que Pedro allá arriba y Juan deben decir, oiga, mire que el Señor cumplió. A usted todavía lo están allá, lo que usted escribió allá lo están enseñando. Mire, yo creo, ay, yo me imagino el cielo como debe ser. Pedro diciéndole a Juan, Juan, mire, allá está un grupo de gente aprendiendo lo que usted escribió en el Apocalipsis. Mire cómo están enseñando lo que usted habló. No, pero la pastora se peló en esto, eso no fue así. Se equivocó la pastora, le hizo una mala interpretación ahí al tema. Yo me los imagino allá hablando con el Señor. Ay, yo me imagino el cielo tomando tinto y diciéndole a Dios, qué poderoso todo lo que tú nos permitiste hacer, predicar, enseñar, escribir en pergaminos que muchos se perdieron, otros se recogieron y la gente los ordenó y hoy en día nosotros somos visibles en la tierra gracias a eso que escribimos, a tu misericordia que nos dejó escribir. Imagínense esto tan poderoso, amén. La Biblia es una cosa maravillosa. No hay nada como la Biblia. Dice, a todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. ¿Usted sabe cuál es el maná que está escondido en el cielo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regresó y Dios lo tiene escondido porque es el mejor regalo de la humanidad. Dios lo cuida como su mayor tesoro porque es el mejor regalo para nosotros. Y el día que usted y yo salgamos vencedores, el pan de vida, vamos a poder estar allá disfrutando de ese pan de vida. Yo les he enseñado que hay 3 tipos de maná. El maná que se recogía a diario, el maná del día después y el maná que estaba en el arca. Allá en el tabernáculo de Moisés, escondido. Ese es el pan de vida. Mire que hay algo tan tremendo y yo creo que alcanzo en estos 10 minutos a enseñárselos. En el arca del pacto, allá en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto y encima estaba la tabla de la expiación, ¿cierto? Esa tabla de la expiación, exactamente, mire, su ahí lo acabo de decir, tenía 3 componentes proféticos. La ley que el pueblo no podía quebrantar, la vara de Aarón que reverdeció, que dio fruto, que dio, mejor dicho, esa vara hizo de todo sin estar pegada a un árbol, y el maná. Y el maná era la representación de Jesús. Así de que cuando el maná estaba ahí en la expiación, el Señor recordaba, ellos quebrantaron mi ley. Yo estaba listo para traer, la vara representa juicio también. La vara representa milagro, pero la vara también representa juicio. Yo estaba listo para traer juicio sobre ellos, pero es que hay una carne allí que no pecó, una carne que está viva, una carne que resucitó. Ese pan, ese maná escondido era como pan, como hojaldre, como un hojaldre. Y ese hojaldre representaba el cuerpo de Cristo molido por nosotros después de muchos años después. Y por ese maná, por esa vara que era juicio, pero que el Señor tenía misericordia, y por esa ley quebrantada, pero que el Señor había prometido guardar al pueblo, era que el pueblo era perdonado. Aparte, salpicaban la sangre del cordero sobre la tabla de la expiación y sobre todo lo que había allí. Así es que la sangre del cordero también expiaba, también limpiaba. Entonces estaba la carne de Cristo y la sangre de Cristo en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es una simbología de Jesucristo. El candelabro, la luz, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El candelabro alumbraba el tabernáculo. El pan, la mesa de los panes, representaba a Cristo como cuerpo perfecto, como el pan de la salvación, el pan de la divinidad, el pan de la bendición. El cordero inmolado, el cordero que cogían, el más bonito, el más hermoso,
y lo mataban por todo el pueblo. Eso fue lo que pasó con Cristo. El lavacro, donde el sacerdote se veía sus vestiduras todas manchadas, todas sucias, y se las lavaba, y se lavaba sus manos y se limpiaba toda la sangre que había caído sobre él, toda esa mancha de pecado que había. Él se lavaba en el lavacro, que representa el agua del Espíritu, que nos lava y que nos quita toda mancha de pecado. Amén. Y eso es aún mucho más profundo, pero está ahí por encimita. Yo tengo un estudio que les tengo pendiente. Un día esto lo hacemos una clase diferente, que no tenga nada que ver con esto. Yo la programo un día que tenga tiempo y les aviso con tiempo para que la veamos. El tabernáculo de Moisés y la célula animal. Tiene que ver todo lo del tabernáculo de Moisés tiene que ver con la célula animal, la célula que tú y yo portamos, el ADN, la mitocondria, el ribosoma, el núcleo, toda esa vaina tiene que ver con el tabernáculo de Moisés y luego lo vamos a aprender. Yo organizo cuando pueda y les aviso con tiempo para que veamos esa clase. Entonces dice que había una piedrita grabada y en esa piedrita tenía un nombre y solamente lo comprendía quien lo recibía. Yo le voy a mostrar a usted antes de terminar la clase un libro. Este fue un libro devocional que a mí me regalaron hace muchos años. Me lo regaló alguien que apreció mucho, que se fue a Medellín. Y en un tiempo de oración, en pandemia exactamente, yo me metí a orar y el Señor me regaló una visión. Voy a ver si la encuentro aquí. Así, mire. Yo tuve esta visión y yo la dibujé. Su pastora no es dibujante. Yo puedo ser excelente hablándole 50 horas, pero dibujante no soy. Pero hice lo que pude. Dibujé esta mano porque yo tuve una visión. Y en esa visión, yo ponía la mano así y me entregaban una piedrita blanca. Y yo la cogía, cerraba mi mano y la guardaba aquí en mi pecho. Y cuando yo me la guardaba en mi pecho, el Señor me decía a través del Espíritu que ahí estaba el nombre con el que Él me conocía. Nunca vi nombre, yo no vi nombre, yo solamente vi la manito y vi cómo Él me entregaba esa piedrita blanca. Yo la busqué en internet y las piedritas blancas generalmente son topacios. También es una piedra que estaba en el pectoral del sacerdote y hace parte de una de las piedras conmemorativas o significativas de una de las tribus del pueblo de Israel. En este momento no me acuerdo cuál es, pero mire, cuando usted vence su carne, el mundo, los deseos, sus sueños, cuando usted vence toda su humanidad, cuando usted se rinde a Dios, yo creo que la pandemia fue ese momento donde nosotros pudimos rendirnos a Dios de corazón. Cuando nosotros nos rendimos a Dios con esa pasión y con esa entrega, Él nos permite ser vencedores y asimismo nos entrega a nosotros ese privilegio de tener un nombre en el cielo. Una cosa es tener un nombre en la tierra y otra cosa muy diferente es tener un nombre en el cielo. Eso es totalmente diferente, es súper poderoso. Dice Paz, eso me pareció un déjà vu, pero en sueño mi espíritu lo recordó algo parecido. Así es, a veces son visiones, a veces son sueños, pero en realidad es la oportunidad que Dios nos da de conectar con Él y de entender un poco su propósito, porque hay momentos donde nosotros como que, ¿y aquí qué? ¿De dónde soy? ¿Para dónde voy? Pero Él viene a mostrarnos, amén. Y cuando nosotros vencemos y cuando nosotros, a mí me da risa ver que su me manda solo carita riéndose. Yo no cojo ningún estudio en serio, voy a verme seria, para que ustedes también se vuelvan serios. No, mentira, yo no puedo, esa no es mi esencia. Entonces, cuando usted entrega todo al Señor, cuando usted vence, cuando usted rompe con todo eso, a usted le van a entregar una
piedrita con un nombre nuevo. Mire, usted peleese todos los días, guerrece todos los días por lo mejor del cielo, guerrece todos los días por la comunión con el Espíritu Santo, guerree todos los días por estar en su presencia, porque ahí es donde nosotros podemos vencer, ahí es donde nosotros podemos destruir toda fortaleza del enemigo. No nos permitamos tener un pie aquí y un pie allá. Yo sé que a veces no es fácil y que uno a veces quiere bajarse de la cruz y darle a cada uno por ahí no un espadazo, sino un machetazo por las cosas que a veces pasan alrededor de nosotros, pero no, nosotros tenemos que mantenernos fiel, nosotros tenemos que mantenernos guardando nuestra esencia, guardando lo que Dios ha depositado en nosotros a través de la sangre de su Hijo. ¿Y para qué? Para vencer, para vencer, para poder vencer y decirle al diablo, mire, ¿sabe qué? Yo no guardé la doctrina de Balaán. Gracias, mi Emily, por esas palabras tan bonitas. La gloria es para el Señor. Aquí uno es el burrito de carga y Él es el que pone todo eso maravilloso en nosotros. Amén. Entonces, guárdese para el Señor, no se contamine, aunque usted vea que a los demás les va bien, aunque usted vea que usted dice, a él se le va bien y es, mejor dicho, un diablo vestido en un cuerpo bonito, usted no se preocupe por nada, usted simplemente siga creyendo, porque al que venciere le daré una piedra, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere le rescataré, al que el Señor a toda hora nos vive diciendo, venzan, venzan, venzan. ¿Por qué? Porque en el vencer está la victoria y está el galardón. Amén. Usted no va corriendo por una corona de laurel, usted va corriendo por un galardón eterno. Amén. Y aunque nos encontremos con desavenencias en la vida, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y aquella sangre que nos lavó. Amén. Le bendigo en esta noche. Vamos a orar para así quedar despedido. Ahí vamos avanzando. Ya vamos a después a ver la otra iglesia. Creo que es Esmirna, no, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Vamos a ver a Tiatira el otro lunes, si Dios lo permite. Me falta subirle la clase pasada y esta. Entonces ya la tengo descargada la pasada. Ahorita la edito un poquito para arreglarle ahí un poquito el color y las cosas, porque la cámara no hace magia. Y se las monto para que ustedes la puedan recordar, para que ustedes la puedan ver, puedan apuntar esas cositas que de pronto quedaron por ahí en el aire que no alcanzaron a retener. Y en estos días pongo esta también. La prédica del domingo que hice en Duitama, la grabaron, la tengo aquí en mi celular, la voy a organizar y también se las comparto porque estuvo bien bella el domingo. Bueno, eso dijeron, yo no lo dije, eso lo dijeron ayer algunas personas con las que el pastor habló. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, precioso Jesús. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todas las veces respaldarnos a todos, Señor, por darnos el tiempo, por darnos la sabiduría, la inteligencia, Padre, para entender, para enseñar, para captar todo lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor, donde el mundo está distraído, donde aún la iglesia está, Señor y Dios, distraída, Padre. No permitas que nos dejemos contaminar de las doctrinas de perdición, Señor. No permitas que la iglesia sea permeada, Padre precioso, por el mundo. Por lo menos hablo de Casa Dimensión de Gloria, Señor, que seamos guardados y que el mundo no nos pueda permear, no nos pueda dañar, no nos pueda destruir, porque tú tienes planes y propósitos con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada personita que está aquí conectada hoy, Señor. Bendecimos sus vidas, su casa, su familia y todo lo que ellos hagan sea prosperado, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hoy hicimos la clase desde aquí, no llovió. Yo estaba convencida que iba a llover porque estaba tronando y todo, pero no llovió, pero no importa. Estamos aquí para servirles. Un gran abrazo, que el Señor les guarde y recuerden que a las 9 tenemos tiempo de oración. Amén. Bendiciones, abracito. Bye, bye.